Listo, pues muy buenas tardes, estimados seguidores que nos acompañan en una nueva edición de nuestro ya tradicional programa, La Hora PAF. Y pues bueno, mi nombre es Joan Valtierra. En esta ocasión, pues vaya, tenemos una invitada especial que que nos va a hacer amena la charla del día de hoy. Si bien es cierto, pues la mecánica, el formato que venimos empleando es una especie de monólogo. El día de hoy, pues vamos a tener una charla referente a, a lo que es este manual para personas contribuyentes de parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Liz Marisol Gómez González, delegada en Michoacán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Muy buenas tardes, bienvenida, doctora Liz. Voy a hacer una muy breve semblanza curricular, una muy breve mención respecto de su trayectoria para que en nuestro auditorio pues la ubique, la vaya conociendo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana, ¿verdad? Michoacana, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas, Campus del Valle, Ciudad de México, maestra en Defensa del Contribuyente, igual es por la Universidad Michoacana, y doctora en Derecho por el Centro Universitario Integral Jus Semper, Universidad Campus Ciudad de México. En la administración pública se ha desempeñado en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como enlace en la coordinación de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, asesora en la Dirección General de Orientación y Asesoría al Contribuyente, subdirectora de la Dirección General de Orientación y Asesoría al Contribuyente y actualmente subdelegada estatal en Michoacán y actualmente delegada. Es miembro de la Academia de Derecho Tributario, capítulo Michoacán, catedrática a nivel posgrado en la Facultad de Contaduría y Ciencias de Administración de la Universidad Michoacana, en la Maestría de Defensa del Contribuyente y autora de diversos artículos para Foro Jurídico y la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Nuevamente, bienvenidas, doctora Liz. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros el día de hoy. Buenas tardes a todas y a todos y le agradezco mucho también la invitación y estamos muy dispuestos y también contentos para que podamos compartir esta información muy útil para todas las personas. Muchas gracias. Así es, doctora Liz. De hecho, pues vaya, como podemos observar, si bien es cierto, ahorita nos compartieron un manual que es de dominio público, el de ABC para personas contribuyentes, por lo que veo ya le cambiaron la denominación a los pagadores de impuestos, ahora como personas contribuyentes es lo que alcanzo a observar. Y pues esta charla pues es un breve recordatorio de que esta información pues prácticamente es de interés general. El día de hoy la doctora Liz nos va a dar pues vaya unos comentarios respecto pues las obligaciones, primeramente, ¿qué es la PRODECON? ¿Verdad? Me gustaría saber primeramente que nos indicara cuáles son las funciones de esta Procuraduría y posteriormente, pues, saber la importancia de cumplir con nuestras obligaciones como mexicanos, como contribuyentes, en este caso, un manual muy conciso que realiza la PRODECON en su función de difundir la cultura fiscal y la cultura contributiva, que es fundamental para cumplir con estas obligaciones de corte constitucional. Y entonces, para empezar, doctora Liz, me gustaría que nos comentara muy brevemente qué es la PRODECON. Claro que sí, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por sus siglas PRODECON, es una procuraduría especializada en materia tributaria. Nosotros somos una procuraduría que brindamos servicios totalmente gratuitos a todas las personas contribuyentes de asesoría, representación legal, quejas y reclamaciones, acuerdos conclusivos y consultas especializadas. Es decir, nosotros somos la primer procuraduría, el ombudsperson, que es el defensor de los derechos humanos en materia fiscal en nuestro país, que defendemos
a todas las personas contribuyentes de actos de autoridades fiscales que lesionen sus derechos, como son las autoridades fiscales federales, el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, el Infonavit, el IMSS e incluso también la Secretaría de Finanzas cuando ejerce el requerimiento de pago de impuestos federales. Nosotros somos la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y que pues desde 2011 estamos brindando estos servicios a todas las personas pagadoras de impuestos. Ok, ok, doctora Liz, pues vaya, una semblanza general respecto de lo que es esta Procuraduría, que sirve pues básicamente como eso, como procurar los derechos de los pagadores de impuestos, de los contribuyentes. Y lo que he visto últimamente, doctora, es que han estado, pues vaya, de manera muy recurrente, atendiendo este tema que muchas veces yo incluso lo he comentado en las universidades. Es de suma importancia dar a conocer a toda la población en general el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y precisamente de ahí surge el ABC para personas contribuyentes, un manual de orientación tributaria. ¿Nos podría comentar de manera muy general a qué se refiere este ABC que da a conocer la Prodecon, este ABC para personas contribuyentes, manual de orientación tributaria? Con mucho gusto, en conmemoración de nuestro 12º aniversario, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió este manual intitulado El ABC para personas contribuyentes, Manual de Orientación Tributaria. Y de manera general, pues este manual es con la finalidad de dirigirlo a cualquier ciudadano o ciudadana, aún pues todas aquellas personas que no estén muy familiarizadas con la materia tributaria, con la finalidad de hacerles llegar y que tengan a la mano información, podemos decir, básica respecto a esta materia tributaria. Este manual va dirigido principalmente pues para todas aquellas personas que van a emprender algún negocio o que van a iniciar con su vida laboral, o simplemente personas que ya están laborando pero que desconocen pues, ciertos conceptos o los elementos básicos que como personas contribuyentes debemos de conocer. Entonces, la finalidad de este manual es que con lenguaje sencillo y accesible para todas las personas podamos comprender algunos conceptos básicos en materia tributaria, así como aquellos que van a iniciar con estas actividades económicas, pues conozcan de una manera muy sencilla cómo dar ese primer paso a inscribirse al RFC o a dar de alta su buzón tributario o algunos otros elementos que son básicos para iniciar con la cumplimentación de nuestras obligaciones fiscales. Ok, ok, doctora, entonces entiendo que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no solo atiende contingencias en las cuales se vean inmersos los contribuyentes derivado de, pues vaya, pues de esa relación que tienen con las autoridades fiscales, vaya, en caso de que pudieran ser objeto de pues de alguna auditoría, acto de fiscalización, sino que previo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente coadyuva con, con la propia autoridad fiscal a impulsar a los contribuyentes, a incentivar, por llamarlo de alguna manera, de manera fácil, de una manera pues sencilla, entendible, explicarles y orientarles en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque vaya, entiendo que es una obligación que obedece a las autoridades o que está atribuida a las autoridades fiscales, pero no obstante la Procuraduría desde hace ya más de 10 años, que nos comenta que inició en funciones en 2011, también viene realizando estas funciones, por lo cual, pues entiendo que están haciendo esta serie de eventos, de estas jornadas, de dar a conocer, difundir la información, cultura fiscal contributiva, que reitero, es de observancia, además de que es de observancia general claramente, pues es de interés general. Y por aquí veo, entiendo que me había hecho mención que, pues vaya, tenía una presentación, nada más que, bueno, por cuestiones de tiempo y demás, y también me había hecho mención que tenía algunos videos, pero aquí por cuestiones de tiempo me gustaría que lo fuéramos hablando de manera muy somera. Y usted nos mencionaba que hay un
concepto o conceptos básicos que deben de conocer los pagadores de impuestos, como lo son, aquí alcanzo a observar, las contribuciones. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge esta obligación de contribuir? ¿O qué son las contribuciones, doctora? ¿Dónde tenemos nosotros, pues, dónde encontramos esta obligación de los contribuyentes? ¿O de dónde surge, vaya? Sí, primeramente quisiera reiterar parte de lo que comentaba hace un momento. Nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también tenemos esta facultad, es una facultad sustantiva que está prevista en el artículo 5º, fracción 15ª de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y esta facultad es referente a la labor que tenemos de fomentar y difundir una nueva cultura contributiva. Y es por ello que también tenemos pues esta facultad y pues esta intención de hacerles llegar a todas las personas esta clase de información. Esta cultura contributiva podemos lograrla también con base en esta educación en materia fiscal. Y justamente por eso, como lo comentaba al inicio, pues buscamos que todas las personas que antes de iniciar estas actividades económicas o su vida laboral, pues conozcan estos términos básicos en materia tributaria. Y Okay. atendiendo a la pregunta de las contribuciones, efectivamente en este manual de orientación tributaria van a poder encontrar diversos términos, o mejor dicho, conceptos de varios términos fiscales. Por ejemplo, desde qué son las contribuciones, de dónde se origina esta obligación de poder contribuir nosotros como ciudadanos mexicanos, y entre otras definiciones que también podrán encontrar en el manual de orientación tributaria. Pero para enfocarnos a esta pregunta que comenta de qué son las contribuciones, bueno, pues en el manual, y también podrán encontrar que en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece esta obligación para todas las personas mexicanas de contribuir al gasto público. Entonces podemos partir que en nuestro país nosotros pagamos impuestos porque es un mandato constitucional. Partiendo de esto, esta fracción cuarta del artículo 31 así nos lo indica. Ok. Por lo tanto, pues todas las personas que somos ciudadanos mexicanos ya contribuimos a este gasto público. Y en el manual van a poder encontrar esta definición de qué son los impuestos. Y en palabras muy sencillas, este manual señala que los impuestos pues son contribuciones, son pagos en dinero o en especie, y que son de carácter obligatorio, pueden ser exigibles por la autoridad fiscal a las personas que efectivamente se encuentren obligadas. Entonces podemos ver que con un lenguaje muy sencillo, qué son los impuestos y por qué efectivamente estoy obligado a pagarlos. Ok. Muchas gracias, doctora Liz. Pues mire, de entrada, pues yo creo que esta labor que realiza la Prodecon es de suma importancia en razón de que pues en la educación básica o en la educación media superior, pues todavía no encontramos como tal, digo, partiendo de que es una obligación como mexicanos, es una obligación de corte constitucional, como usted lo señala, y más bien como lo prevé el 31 fracción cuarta, pues yo creo que hace falta difundir, ¿verdad? Impulsar la difusión de la cultura fiscal, de la cultura contributiva. Yo incluso en algunas ocasiones he llegado a comentar que sería pues bastante enriquecedor. No sé, es un comentario. No sé, en la educación primaria, en la educación secundaria, que hubiese una materia que se llamara civismo fiscal, cultura contributiva, para que una vez que el contribuyente llegue a la edad en donde sea económicamente activo, hablando de las personas físicas, pues sepan, pues vaya, ya de manera intrínseca, que tienen que cumplir con obligaciones de carácter económico con su país, o vaya, para abonar parte de su riqueza, atendiendo a los principios básicos que prevé este numeral, este 31 fracción cuarta. Y creo que la Prodecon, pues vaya, hace una labor muy, muy importante. De hecho, noto que es muy amigable pues el documento que nos comparten. Incluso viene por ahí con colores, viene remarcado, viene
los títulos y demás, y pues qué bien, me parece muy bien que hagan este tipo de jornadas. Y pues vaya, yo aquí alcanzo a observar algo. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos principios de los que se debe de regir el pago de impuestos? ¿No? ¿Cuáles son esos derechos fundamentales o esos ejes rectores bajo los que se tiene que regir el pago de las contribuciones? Por aquí alcanzo a observar algunas viñetas, no sé si las alcance también a observar, doctora, en donde habla de la igualdad tributaria, capacidad contributiva, reserva de ley, destino. No sé si me pudiera comentar de manera muy general pues estos ejes, estos principios rectores del pago de impuestos. Sí, claro que sí. Y también para aunar un poco a los comentarios que hacía hace un momento, nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, desde nuestra trinchera, pues aportamos un poco a la creación de esta nueva cultura contributiva. Si bien este manual que nos ocupa en esta tarde está dirigido a estas personas que comentaba hace un momento, quiero compartirles también que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también en su página institucional lanzó un minisitio para los niños y las niñas Ok, de nuestro país, y justamente porque nosotros partimos de que desde la base debemos de ir creando esa cultura contributiva. Entonces, en este micrositio de nuestro portal institucional, que está dirigido para todas las niñas y todos los niños, podrán ellos y ellas conocer qué son las contribuciones, pero con otra clase de dinámicas. Hay videos, hay juegos, hay diferentes juegos como memoramas, entre otras actividades muy dinámicas para que todas las niñas y los niños pues, puedan conocer de manera muy sencilla también el origen de los impuestos, de dónde provienen, por qué debemos de pagarlos. Y además de esto, pues hay un libro que ellos pueden también ahí visualizar, que está muy dinámico y también accesible para las niñas y los niños. Y dando seguimiento a esto que estamos comentando del manual y del mandato constitucional de la fracción cuarta, artículo 31 de nuestra Constitución Federal, de este artículo emanan pues estos principios del pago de los impuestos. Se reconocen en esta fracción cuarta, artículo 31 de la Constitución Federal, cuáles son los derechos fundamentales que tenemos todas las personas en materia tributaria. Y principalmente, lo que en doctrina se conocen principalmente estos 4 derechos fundamentales, que son la igualdad tributaria, la capacidad contributiva, la reserva de ley y el destino del gasto público. Y de manera general, pues ya lo podemos ver en pantalla, este lenguaje sencillo que utiliza este manual, pues básicamente estos derechos fundamentales van a garantizar que nosotros, como personas contribuyentes, realicemos un pago justo de derechos. El primero que es de contribuciones, perdón. El primero que es la igualdad tributaria, prácticamente es que todas las personas contribuyentes pues debemos de ser tratados de la misma manera por la autoridad fiscal, que no debe de haber distinciones. Claro, cada quien respecto del régimen fiscal en el que tribute, ¿verdad? Porque tampoco vamos a tener un trato igual si nosotros tributamos en un pequeño contribuyente al trato, o mejor dicho, a las obligaciones que tiene una persona en un régimen con mayor carga tributaria. Entonces, es tratados de la misma forma, siempre y cuando pues, nos ubiquemos en un mismo supuesto. La capacidad contributiva pues tiene que ver justamente con la cantidad de contribuciones que yo voy a realizar y que tienen que ir en proporción a los ingresos que estoy percibiendo. En este manual también vamos a encontrar qué clase de impuestos son los que debemos de pagar. Y en estos está el impuesto sobre la renta, que se paga directamente sobre los ingresos que nosotros percibimos. Entonces, este impuesto lo debo de pagar de manera proporcional al ingreso que estoy recibiendo. El siguiente, que es de reserva de ley, significa
justamente esta certeza jurídica que nos otorga este derecho fundamental de que todas las contribuciones que paguemos deben encontrarse previstos en una norma, en una ley. Y el destino del gasto público, que pues básicamente se refiere a que todos estos pagos que vamos a realizar sean destinados a cubrir el gasto público, es decir, todas las necesidades que una sociedad o una colectividad requiere, como el alumbrado público, el pavimento, hospitales, escuelas, etcétera. Ok, ok, doctora, pues muy bien, de manera muy breve, muy concisa, pues creo que queda claro con esas líneas, con esos pequeños párrafos que nos hacen referencia a cada uno de estos principios o estos derechos fundamentales de los contribuyentes, de los pagadores de impuesto. Y por ahí mencionaba usted que dependiendo del régimen fiscal, el contribuyente de que se trate, pues tendrá la obligación de absorber la carga tributaria de una u otra forma, ¿sí? No es que propiamente exista un trato discriminatorio, sino que existe un tratamiento diferente para cada tipo de contribuyente. ¿A qué se refiere con el tema de régimen fiscal? Porque luego muchas veces, pues bueno, pues la persona, entendemos que quienes no están inmiscuidos propiamente en estos temas, pues les resulta complejo este marco tributario. No sé si nos podría ampliar un poquito más, digo, como nos lo quiera comentar, ¿a qué nos referimos cuando hacemos referencia a regímenes fiscales? Y y también me gustaría escuchar o saber qué opina respecto del marco tributario en México, si se torna complejo, lo ve sencillo, no sé, algo así. Ahorita se me ocurre, me gustaría escuchar a la doctora, pero primero lo de los regímenes fiscales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regímenes fiscales? Sí, con gusto. En la página 40 del manual hay un apartado específico sobre régimen fiscal y comienza justamente el manual a definir qué es un régimen fiscal, que prácticamente son todas las disposiciones jurídicas o la norma jurídica, puede ser una ley, un código fiscal, etcétera, que va a determinar cuáles son los derechos, pero también las obligaciones que tienen las personas físicas o las personas morales atendiendo a la actividad económica que realizan. Es decir, de acuerdo con la actividad económica que yo realice, voy a poder tributar en este régimen fiscal, es decir, en esta disposición jurídica que la norma establece. Si soy asalariado, entonces voy a tributar en el régimen de sueldos y salarios, que es lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Esos son los regímenes fiscales. Ok. Ahora bien, la normatividad tributaria, yo creo que eso no es nuevo para todos. Consideramos que sí existe un poco de complejidad en la normatividad tributaria, pero justamente también por eso tenemos nosotros como Procuraduría esta facultad de incentivar esta cultura contributiva para orientar a las personas a cómo deben de cumplimentar sus obligaciones fiscales. La propia autoridad fiscal también tiene facultades y el propio Código Fiscal para la Federación establece la obligación que tienen las autoridades fiscales para orientar también y clarificar el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a lo que establece la norma. Pues básicamente ese es los regímenes fiscales e incluso en el manual podemos verificar también en esta misma página 40 cuáles son los regímenes fiscales, cómo se clasifican. Puede haber regímenes fiscales para personas físicas y para personas morales, que también les llaman entes colectivos, y son diversos los regímenes fiscales que puede haber. Por ejemplo, para personas físicas, como comentaba hace un momento, si un régimen fiscal son el conjunto de disposiciones jurídicas que establecen, que están establecidas en la norma, que por sus características yo, conforme a la actividad que realizo, pues me ubico en estas, entonces voy a tributar en ese régimen. Por ejemplo, el que ya comentaba hace un momento de sueldos y salarios, o si rento algún local comercial o una casa habitación, entonces esas características de la actividad económica se ubican
en este régimen de arrendamiento. Ok. Y así respecto de diversos regímenes fiscales y también los hay para personas morales. Ok, entonces entiendo, doctora, que cada contribuyente es un caso en particular, es un caso en concreto, no todos los contribuyentes se les da el mismo trato en razón de que cada uno desarrolla diversas actividades económicas, cada uno obtiene diversos montos de ingresos, porque incluso también dependiendo de la cuantía o el importe de los ingresos que obtenga el contribuyente, deberá o tendrá que ubicarse en uno o en otro tratamiento que para tal efecto establezca la ley del impuesto sobre la renta o en su caso el régimen fiscal que le corresponda. ¿Por qué le comento esto, doctora? Porque muchas veces algunos contribuyentes que se ven inmersos en el cumplimiento de obligaciones tributarias se acercan con el clásico comentario. Les voy a poner, le voy a poner algún ejemplo en el caso de los asalariados. Se acercan mucho y viene la temporada de devoluciones, de declaración anual, de devoluciones automáticas. Y es por poner un ejemplo, uno de tantos. Oiga, licenciado, oiga, ¿por qué no me han devuelto si mi amigo y yo ganamos lo mismo, trabajamos en el mismo lugar? ¿Qué pasa ahí? Yo lo menciono, se lo comento, porque yo siempre les hago mención que cada contribuyente es como un paciente, que nosotros somos al igual que un médico, alguien que tiene que hacer una examinación extenuante, profunda de cada uno de nuestros pacientes para dar un diagnóstico y posteriormente dar un tratamiento. ¿A qué me refiero? Pues que tenemos que saber realmente a qué actividad económica te vas a dedicar para saber en qué régimen fiscal. Ponía el ejemplo usted de arrendamiento, que incluso al día de hoy, si tengo, sabemos se tienen opciones diversas en la propia ley del impuesto sobre la renta y hay regímenes fiscales más laxos aún todavía al día de hoy para personas físicas. Y ¿a qué me refiero con este tema de los regímenes fiscales más laxos? Pues que sí puede llegar a haber incluso algún beneficio mayor si el contribuyente sabe y tiene acceso y conocimiento de esta información, ¿no? Yo creo que aquí también el exhorto o la invitación para las personas contribuyentes con estos manuales que da a conocer la Procuraduría y esta información que da a conocer a través de sus diversos medios y de su página electrónica y todos los foros que están haciendo, pues es que ellos tengan el conocimiento de cómo cumplir y que también sepan que tienen una economía, una opción de tributación diversa. ¿Por qué comento esto, doctora? Porque ahorita hay un nuevo régimen, bueno, un nuevo régimen relativamente nuevo, el famoso régimen simplificado de confianza, porque ahorita mencionaba arrendamiento, pero el arrendamiento, y se me viene ahorita a la mente, el arrendamiento también podría encuadrarse en este régimen. Entonces, pues bueno, saber, ¿no? Y tener ese conocimiento de cómo pagan sus impuestos, de qué forma incluso les puede resultar mayormente conveniente, de acuerdo a lo que marque la norma, y creo que la Procuraduría hace un trabajo sumamente importante con esta difusión. Y luego ven, aquí tenemos la cuestión de los impuestos. Luego nos preguntan, oiga, ¿qué es un impuesto? ¿En qué momento tengo que empezar a pagar los impuestos? No sé si nos puede ampliar un poquito más esto, doctora. ¿Qué son los impuestos? ¿En qué momento se tiene la obligación de pagarlos o por el simple hecho de, pues, de estar en un padrón de contribuyentes o ser mayores de edad? ¿A qué nos referimos con qué son los impuestos de manera muy general? No sé si nos puede comentar, doctora. Sí, pues como lo comentaba hace un momento, los impuestos también entran o son parte de las contribuciones que como ciudadanos mexicanos debemos nosotros de pagar siempre y cuando nos ubiquemos en alguno de estos supuestos que estamos comentando, que son los regímenes fiscales. Es importante señalar que este impuesto pues únicamente se va a pagar cuando nosotros o nuestra actividad económica, mejor dicho, se encuadre en algunas de las disposiciones establecidas en la norma, es decir, en algún régimen fiscal. No por el hecho de que nosotros estemos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes significa que ya estamos obligados al pago de impuestos. Es importante comentarlo y reiterarlo también para que no haya alguna confusión. Recordemos también que con esta obligatoriedad que entró en enero del año pasado para todas las personas mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, pues para aquellos jóvenes que se van a inscribir simplemente porque deben de estar inscritos en el RFC o porque les es necesario tramitar su firma electrónica, pero no van a realizar alguna actividad económica, o cualquier otra persona que requiera el RFC pero no realice alguna actividad económica, por ejemplo,
una ama de casa que requiere el RFC para algún acto protocolario de alguna escritura pública, por ejemplo, pero no realiza alguna actividad económica, pues todas estas personas se inscriben ante el RFC sin actividad económica. Y esto quiere decir que al no realizar una actividad económica, pues no perciben un ingreso y en consecuencia no encuadra en ninguno de los regímenes fiscales o disposiciones jurídicas y como consecuencia pues tampoco está obligado al pago de un impuesto. Entonces, esto es el impuesto y ¿cuándo estamos obligados a pagarlos? Pues únicamente cuando percibamos un ingreso derivado de una actividad económica y que así lo establezca la propia norma. Ok, muy bien, doctor. O sea, entiendo que el pago del impuesto se dará en razón de que el contribuyente lleva a cabo la realización de alguna actividad de carácter económico, ¿no? O sea, es una obligación sustantiva, una obligación de pago, la carga impositiva, el impuesto, ¿verdad? Y no, por qué le planteaba esto, doctora? Porque muchas veces también existe la confusión entre los contribuyentes de que me dicen, o que se nos acercan, oiga, licenciado, me tengo que dar de alta así, bueno, coloquialmente nos dicen, me voy a dar de alta en Hacienda, ¿ya voy a pagar impuestos? Y es una pregunta recurrente, muy común, y pues saber que tengan el conocimiento, la información de que la contribución va a ir en razón de una causación. ¿A qué nos referimos con una causación? Que haya la realización de alguna actividad económica que dé lugar o que dé pie o que dé pauta al pago del impuesto de conformidad con los regímenes fiscales que se establezcan, o dependiendo del tipo de impuesto de que se trate, ¿no? Entonces, que por ahí viene una clasificación doctrinaria, alcanzo a observar más adelante aquí en la presentación respecto de cuáles son los diversos tipos de impuestos. Y te digo, para no ahondar tanto, nada más, bueno, para aquí por mencionar alguno, veo que hablan de bueno, una clasificación tratándose de impuestos directos o indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre los impuestos directos, doctora, y los impuestos indirectos? ¿Y cuál podría ser un ejemplo de cada uno de ellos? Sí, pues de manera muy sencilla podemos comentar que los impuestos directos son aquellos que paga directamente la persona contribuyente sin algún intermediario. Y el clásico ejemplo es el impuesto sobre la renta. Una persona que se encuentra en el régimen de sueldos y salarios, pues directamente le es retenido un impuesto sobre la renta, es decir, le es retenido, lo paga de manera directa y los indirectos son aquellos en donde sí existe un intermediario entre la persona contribuyente y la autoridad fiscal. Y también, pues el ejemplo más conocido es el impuesto al valor agregado. Ok. Hay también impuestos con fines fiscales y extrafiscales. Los primeros son los que tienen como propósito primordial recaudar estos impuestos para el gasto público, como pueden ser estos dos que mencioné, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, o los impuestos extrafiscales, que estos funcionan como una herramienta para alcanzar algún objetivo. Por ejemplo, en el caso del IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, que en realidad pues tiene como objetivo disminuir el consumo de algunos productos que pueden dañar la salud. Básicamente pues eso es la clasificación principal de los impuestos. Sí, principal. Gracias, gracias, doctora, de forma muy genérica, y por ahí vienen algunas otras tantas, pero digo, es importante entender la naturaleza de cada carga impositiva, ¿no? Atender a contribuciones directas, las paga directamente, valga la redundancia, las absorbe directamente el causante, y de ahí el nombre de cargas directas, o las indirectas, que no es el causante, sino que el causante funge como mero intermediario. Ponía el ejemplo del famoso IVA, que por ahí todos lo escuchamos y conocemos que el IVA, el 16%, pero realmente es una mecánica en la cual, pues bueno, existe un intermediario que es el que lo cobra al consumidor final. Y pues bueno, vaya, todo esto, y vaya, es bastante extenso. Por ahí la doctora me comentaba que tiene una presentación, y me gustaría en una ocasión posterior, que no muy lejana, doctora, podamos proyectar esa presentación, la cual ya viene mucho, muy concisa y mucho, muy sintetizada, por lo que yo escuché, por lo que usted me comentaba, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
en donde viene con aparte una serie de videos y buscaré también la manera de que lo podamos proyectar y pues vaya, en una ocasión también posterior nos haga el favor de, pues vaya, de acompañarnos aquí nuevamente y poderlo realizar, ¿no? Entonces, Claro. bueno, es amplio, es extenso. Básicamente, lo que yo quería también difundir a través de este medio es que sepan los contribuyentes los servicios o el acceso al tipo pues, de representación, de apoyo que les puede brindar esta Procuraduría, que sepan que es una Procuraduría a nivel federal, ombudsman, defensora del contribuyente y protectora de sus derechos fundamentales. La verdad es que se me hace una labor loable la que hace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y que contra todo ahí sigue y yo creo que se va a fortalecer más en los subsecuentes ejercicios. Y pues bueno, nada más, me voy a ir al final ahorita aquí de la presentación. Entiendo que, bueno, es amplia la información, pero nada más para concluir, el día de hoy, la charla del día de hoy simplemente fue pues ahora sí que muy breve conversatorio con la doctora Liz Gómez, delegada en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Michoacán, que pues, nos acompañó el día de hoy. Y solamente, doctora, para concluir, que nos pueda comentar, pues, o no sé, en conclusión, ¿dónde nuevamente los canales de atención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y de manera igual muy, muy general otra vez los servicios que ofrece esta para con los contribuyentes? Claro que sí, con gusto. También quisiera comentarles que este manual de el ABC para personas contribuyentes, manual de orientación tributaria, lo pueden obtener de manera digital, en formato digital, en nuestro portal institucional www.prodecon.gov.mx. Y nosotros en la delegación Michoacán nos encontramos en Avenida Madero Poniente número 630 en la colonia Centro. También pueden acudir a nuestras oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México o también en cualquier estado de la República encontrarán una delegación de Prodecon. Pues también nos pueden encontrar como Prodecon México en todas las redes sociales. Ok, o sea, realmente es muy asequible y a diferencia de algunos años, porque pudiera pensarse o tornarse hace algunos años, recuerdo que cuando me empezaba a inmiscuir en este ámbito de los temas tributarios, que pudiera incluso llegar a tornarse un tanto elitista el poder tener acceso a los servicios de esta naturaleza, servicios fiscales, defensa fiscal, pero al día de hoy no, yo creo que la Prodecon ha llegado a impulsar todavía esto más, ha llegado a ser un punto de contención también incluso para las actuaciones de las autoridades fiscales a través de las recomendaciones y atendiendo a las atribuciones sustantivas con las que cuenta con base en su ley orgánica. Doctora, digo así de manera muy general, puedo comentar eso respecto a la Procuraduría y pues muchas gracias porque es la segunda ocasión que nos acompaña aquí, que está nuevamente con nosotros aquí en el programa de la Hora PAF. Y también exhortarles a las personas que nos sintonizan, a las personas que reproducen las visualizaciones que se llevan a cabo de los programas, que formen parte de nuestro grupo de suscriptores. Vamos a tener, pues vaya, se tienen constantes eventos, la revista digital o la revista impresa, que somos una publicación a nivel, pues sí, a nivel nacional, una publicación quincenal, y pues los invitamos a que formen parte de este grupo de suscriptores que nos hacen también partícipe de esta. También al final de cuentas somos un canal de difusión, somos un medio de difusión, de la cultura fiscal, la cultura contributiva. Y pues nuevamente, doctora, le agradezco infinitamente su tiempo, entiendo pues que tiene diversas actividades y que haya estado con nosotros el día de hoy, doctora Alice. Al contrario, muchas gracias, le agradezco mucho a usted y también a la revista por este espacio y reiteramos nuestro compromiso para pues brindar estos servicios a todas las personas contribuyentes interesadas. Muchas gracias. Ok, pues bueno, pues muchas gracias, doctora. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión y pues bueno, muy buen provecho. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, doctora. Igualmente, hasta luego. Bye.